Hola, hola, hola. Bienvenidos al mini curso de proyectos culturales. Mi nombre es Gerardo Naugobsen y voy a ser tu docente en este curso donde vamos a ir aprendiendo cómo llevar adelante, cómo diseñar, cómo implementar proyectos culturales. En esta primera entrega vamos a ver de qué manera debemos considerar los factores de contexto antes de poder introducirnos en lo que es realmente la gestión de proyectos. ¿Qué es un proyecto? En realidad un proyecto no es más ni menos que una idea que la vamos a ir trabajando, la vamos a ir procesando de acuerdo a determinados parámetros para lograr que esa idea se convierta en una realidad. Es decir, que ese abstracto, ese intangible que surgió en nuestras cabezas pueda convertirse en un proceso que impacte en nuestro entorno. Podemos pensar a un proyecto como un camino, ¿sí?, que parte de nuevo de un abstracto, de un intangible, a una realidad, pero lo cierto es que si bien en esta imagen caminos lineales, va hacia adelante, lo cierto es que en el camino nos vamos a ir encontrando con un montón de factores que vamos a analizar en este video. Ahora bien, cuando hablamos de la realidad que queremos construir, ¿de qué tipo de realidad hablamos? Primero, ante todo, una realidad que sea sostenible, es decir, que podamos la idea que tenemos convertir en realidad y que contemos con los recursos necesarios para que eso sea perdurable, tenga el impacto que nosotros estamos buscando. No hablamos solo de recursos financieros, hablamos de las personas, de la información, del conocimiento, de las estrategias, etc. Queremos que nuestra realidad sea factible, que nuestro proyecto sea factible. Podemos tener muchas ideas que seguramente muchas de ellas no son factibles. El proceso de diseño del proyecto nos va a tener que ir mostrando en qué medida, en qué grado nuestro proyecto es factible. Queremos que introduzca elementos de innovación, así que transforme la realidad de una manera innovadora, generando valor, y que sea significativo. Que sea significativo significa justamente eso, que agregue valor a la vida de las personas, que les represente una mejora en su calidad de vida, una mejora en la satisfacción de sus necesidades, de sus deseos o sus intereses. Ahora bien, ¿cuál es uno de los factores que más define el comportamiento de los proyectos y de nuestros propios comportamientos? Es la incertidumbre. La incertidumbre es el factor que tal vez menos comprendemos porque nuestra educación no nos enseña a lidiar con la incertidumbre y eso genera un montón de impactos en nuestros comportamientos. Es importante comenzar entendiendo que la funcionalidad de un proyecto es crear certidumbre en la incertidumbre. Ahora bien, ¿qué es la incertidumbre? Es la expresión del grado de desconocimiento que tenemos sobre una condición futura. Sí, lo estamos viviendo en este momento que estoy grabando este video con el tema del coronavirus. ¿Sí? Estamos viviendo, toda la humanidad en estos momentos está en una gran incertidumbre porque no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de todo este proceso. ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? Bueno, por falta de información, por desacuerdos entre las personas sobre lo que se sabe, sobre lo que debería saberse, sobre lo que es y no es, por errores o falta, como decíamos antes, de datos, por las ambigüedades que puede generar la interpretación de lo que está ocurriendo, lo vemos ahora con el virus. Cuando no tenemos previsión clara sobre cómo va a evolucionar, cuáles son los comportamientos, cuando aparecen condiciones inesperadas o imprevistas, como estamos viviendo ahora, y otros. Todo esto va a tener impacto en nuestro cuerpo, en nuestra emocionalidad y en nuestra racionalidad también. Lo que tenemos que entender es que la incertidumbre es parte de todos los campos de la vida. Existe en las dimensiones emocionales, afectivas, laborales, en la economía. Es decir, la incertidumbre es una condición del universo y por lo tanto tenemos que asumirla como un dato de la realidad. Es parte de nuestra vida a pesar de lo que nos han enseñado. Lo importante es entender que esos estados de incertidumbre van a generar impactos emocionales en nosotros. Y esos impactos emocionales lo que van a hacer es influir en nuestra toma de decisiones racionales. Quiere decir que, fíjense la cadena de secuencia de la incertidumbre que nos afecta emocionalmente y que finalmente termina influyendo en nuestras decisiones. Y esto es particularmente importante a nivel de las organizaciones. Lo que sí sabemos es que la incertidumbre activa
centros emocionales en las personas. Esto se comprueba con resonancia magnética y tenemos que entender, como decía el viejo sabio griego, que el cambio es la regla, el cambio es la constante y la estabilidad en realidad es la excepción. Entonces, lo que tenemos que aprender en realidad es a que cómo gestionar esta incertidumbre. ¿Y cómo se gestiona? Bueno, en las organizaciones, también en las relaciones humanas, en base a 3 elementos: la identidad, la comunicación y los vínculos, las relaciones vinculares. ¿Qué significa esto? La identidad nos aporta la posibilidad de saber quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas que queremos lograr y también quién es el otro, con quién vamos a estar interactuando, para quién vamos a estar haciendo el proyecto. El tratamiento de la información nos va a permitir comunicarnos de manera eficiente. ¿Para qué? Para crear realidades, para tomar decisiones, para diseñar significados, para gestionar los procesos. Y por supuesto, todo esto en el marco de las relaciones vinculares que se van estableciendo entre actores, organizaciones, etc. Quiere decir que hay una cuota importante de racionalidad en todo esto, que va a ser lo que vamos a estar analizando a lo largo de todos estos módulos de este curso. ¿Cómo hacer para que la incertidumbre se convierta en certidumbre? Es decir, en otras palabras, cómo trabajar con criterio de incertidumbre. Para eso existen los proyectos. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta, sobre todo en este módulo? ¿Cuáles son los aspectos de contexto que influyen en nuestras decisiones? Vamos a ver después cómo esto impacta en nuestra emocionalidad, cómo impacta en nuestro proceso de toma de decisión gerencial o en el management, y cómo influye en nuestras relaciones con los otros y con el entorno. Vamos a introducirnos entonces un poco en la relación entre nuestro proyecto, que lo podemos ver como la organización, y el contexto. Vamos a hacer un recorte de la realidad ahora. Imaginemos que ese es el plano de la realidad en nuestro contexto en el cual estamos sumergidos. ¿Qué significa esto? Estos son todos los elementos que van a estar influyendo sobre nosotros, pero sobre los cuales no tenemos ninguna capacidad de modificación o de influencia. Lo único que podemos hacer con el contexto político, social, religioso, ecológico, económico, de salud, etc., es comprenderlo y es anticiparnos a lo que pueda llegar a ocurrir. Por eso es importante la lectura del contexto para donde va a intervenir nuestro proyecto para poder hacerlo de manera eficiente. Un segundo elemento que tiene que ver con el contexto son los recursos que vamos a traer del contexto a nuestro proyecto y que necesariamente van a surgir de ese contexto. Recursos económicos, las personas con sus saberes, con sus talentos, la infraestructura, el equipamiento, etc. Aquí se produce, digamos, un fenómeno intermedio entre lo que nosotros podemos influir y lo que no, porque dependerá de nuestra comprensión del contexto, de nuestra capacidad de negociación, de nuestra capacidad de comunicación, de nuestra capacidad de entendimiento de lo que está viviendo en el otro, para convencer al otro a que sume recursos a nuestro proceso, a nuestro proyecto. En el otro plano de la realidad, ¿qué tenemos? Bueno, hacia dónde vamos, nuestra misión, nuestros objetivos, la razón de ser de ese proyecto, ¿sí? Que va a estar íntimamente ligado a las personas, obviamente, a las comunidades, a las organizaciones sobre las cuales queremos influir. En este plano vamos a tener como una especie de faro que nos va a iluminar el camino hacia dónde tenemos que ir cuando la cosa se nos ponga un poco complicada. Y por último tenemos el tiempo, porque toda acción transcurre en el tiempo. Entonces, esta sí es una constante que nos va a estar marcando el ritmo de lo que queremos hacer. Ahora bien, imaginemos que nuestro proyecto es como una nave, ¿sí? Un barco, que está anclado en un puerto A, de donde vamos a partir, que es, digamos, la conversión de esa idea que tuvimos abstracta e intangible en los primeros elementos tangibles. Vamos a tener probablemente una oficina, vamos a tener los escritorios, vamos a tener las computadoras, vamos a tener el equipo de trabajo, vamos a tener la internet, etc. Empezamos a darle forma a nuestro proyecto y empezamos a diseñar. ¿Qué diseñamos? Bueno, todo lo que vamos a necesitar en primera instancia en nuestra nave. ¿Cuál es el liderazgo que necesitamos? ¿Cuál es el equipo de trabajo? ¿Cuál es la infraestructura que vamos a necesitar? ¿Los recursos económicos? ¿Los sistemas de gestión?
cómo vamos a aprovechar nuestro conocimiento, nuestra experiencia y la mística que necesitamos para atravesar ese océano que vamos a ver que va a ser de incertidumbre. Vamos a fijarnos metas en el camino para llegar y alcanzar lo que finalmente es lo que queremos, nuestro objetivo. El objetivo, la razón de ser de nuestro proyecto. Sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta y es lo que aspiraríamos, ¿verdad? A que nuestra navegación desde la idea hacia la concreción de la realidad sea una navegación tranquila, lineal, que se vaya consolidando, que vaya generando sus frutos a medida que avanzamos. Esa no es la realidad en la que nos movemos. Siempre van a aparecer turbulencias, ya sea desde el entorno, ya sea por la falta de recursos, en fin, por múltiples factores que van a estar incidiendo en nuestra navegación, en ese contexto, en ese mar de incertidumbre, y que va a hacer que en lugar de que vayamos directo a nuestro objetivo, podemos aparecer en otro puerto, en otro lugar, o que prematuramente nuestro proyecto se acabe. Entonces, obviamente tenemos en mente que queremos llegar a ese objetivo y que queremos una navegación lo más lineal posible. Para eso vamos a estar desarrollando nuestro sistema de gestión de proyectos que vamos a estar viendo en las próximas unidades.